Entonces, a la vista tenemos en usuario, el formulario nuevo usuario. Nos vamos al botón que dice guardar y ahí vamos a crear un evento OneClick. Este evento OneClick se va a llamar pues, registrar usuario. Dicho evento hay que crearlo también en JS porque estamos haciendo todo con llamadas asincrónicas en Ajax, usando Ajax, perdón. Entonces aquí ya esta es la función para el nuevo usuario que abre el formulario. Esta es la nueva función para registrar el usuario. Prácticamente hacemos todo el mismo proceso, así que llamamos, copiamos la línea de aquí arriba, pero vamos a hacer algunas. ¿Cuántos no me escuchan? ¿Me escuchan o no me escuchan? Si se escucha. Sí, Debe se ser, escucha. Buenas noches. buenas noches. Debe ser un problema de los que deben estar con celular o algo así. Y bueno, no han clicado el botón para los auriculares. De todas maneras, no tiene mucha importancia porque si están con celular, pues, prácticamente no están practicando en pantalla. Así que solo están de visores y seguramente lo harán o se pondrán al día con las grabaciones. Bien, lo que vamos a quitar es el modal porque ya no necesitamos verlo, la línea de registrar usuario. Lo que sí vamos a hacer aquí es capturar ciertos datos del formulario, que es las dos passwords, para hacer la comparativa y así saber si son iguales antes de registrarlos. Entonces, lo capturamos mediante el ID con DOM. Por lo tanto, nos creamos variables. Les recomiendo siempre utilizar variables contextuales, solamente de locales, let, privadas, para que no haya confusión por si tenemos scripts fuera. Entonces, aquí vamos a poner paso usuario igual a document.getElement by ID y capturamos su valor. El ID de ese elemento es paso usuario. Vamos a hacer lo mismo capturando el otro elemento, el otro password, es paso usuario 2. Simplemente estoy llamando a las variables igual que sus IDs, no hay ningún problema con ello. Ya teniendo estos dos, pues voy a capturar, voy a hacer una comparativa simple, porque voy a decir si paso usuario es igual a paso usuario 2, entonces recién vas a poder ejecutar el código Ajax para el registro. Si no, lo que vas a hacer es darme un mensaje. Dicho mensaje lo vamos a situar justamente, bueno, debajo podríamos poner debajo de esta password, en este form group. Aquí vamos a poner vamos a crear un elemento P al que le vamos a dar una clase text danger. Todo es de Bootstrap por si acaso. Text danger le da un color rojo. Y vamos a darle también un ID al que le vamos a decir error pass. Perfecto con eso. No va a tener nada, pero lo importante es que vamos a escribir un mensajito dentro de esta párrafo. Al que le vamos a decir, bueno, si los passwords no son iguales, antes de poder hacer el registro, pues me envías un mensaje en el siguiente elemento. El mensaje, lo que vas a hacer es capturar el elemento con document.getElement by ID. El elemento que estás capturando es el elemento con ID error pass. Y vas a escribir con un inner
HTML, o sea, entre medio de las etiquetas, el siguiente mensaje que dice la contraseña no coincide. Ok, los campos de contraseña no coinciden. Perfecto. Ese mensajito. Seguidamente lo que vamos a hacer ahora es ya terminar de configurar el Ajax. Vamos a hacer que, bueno, capture todos los datos del formulario. Para eso tenemos que darle a este formulario un ID. Ahí está, el ID se llama form break usuario. Entonces vamos a crear un objeto del mismo. Vamos a cambiar esto que dice var object a form data. Nada más. Pueden dejarlo como objeto también. Pero yo lo cambio a form data, formulario de datos. O sea, lo hago más lógico mi código, más descriptivo. Porque al fin y al cabo es como si estuviera hablando con la computadora, ¿verdad? No es que intento adivinar, sino trato de que lo programo de una manera que yo la entienda y él me entienda. Bueno, él me entiende. Piensen que estén hablando con una persona o un niño pequeño al que le dicen lo que tienen que hacer. Nos creamos un objeto form data. Lo que va a hacer es capturar todos los datos de un formulario en modo DOM. Entonces capturamos mediante jQuery el elemento con ID. Lo remarcamos, definimos, indicamos que es un ID con las barras, es decir, con los numerales. Y le decimos que se trata del formulario usuario. Bien. Pueden haber varios formularios, así que siempre hay que indicar que es el primero, como si fuera una regla. Luego, esto se me fue, ya estamos. He creado el objeto entonces, con data, ya estoy capturando todos los datos. Voy a enviar por Ajax, o sea, de forma sincrónica, a la siguiente URL mediante el método post. Bueno, ¿qué URL va a ser? Pues va a ser a mi controlador. Entonces yo les digo, no se preocupen, para los que no pueden asistir, saben que siempre tienen las clases grabadas. Decía que yo le digo que voy a enviar a mi controlador, el cual se va a encargar a su vez de enviarle al modelo para que registre. Entonces, vamos a ingresar a la carpeta controlador. Obviamente, recuerden que estamos partiendo del index, o sea, es como si estuviéramos situados aquí en el index todavía, porque es el index quien está convocando a la plantilla, que la plantilla está convocando al formulario y bueno, entonces al final todo parte del index. Entonces tenemos que entrar a la carpeta controlador a partir de la raíz y al formulario, bueno, al controlador usuario. Se llama usuario controlador. .php, ahí está. Ok, vamos a decirle que los datos que vamos a enviar son form data, okay, todo el formulario aquí del modal, bueno, de este archivo. Vamos a enviarle aparte, tenemos que indicar que vacíe el caché, caché.false. Bueno, eso es porque nos indica que cuando utilicemos DOM para enviar con método post, bueno, cuando enviemos un objeto, que es a partir de DOM, nosotros tenemos que vaciar el caché, falsearlo, el content type también tiene que estar en falso. Todas estas indicaciones nos dice Ajax en su manual para que, bueno, podamos enviar correctamente los datos de un formulario. También tenemos que ponerle un process para más especificación, obviamente, para saber qué exactamente es lo que bloquea, qué es lo que no hace. Pueden ver su manual de Ajax. Entonces, falso. También. Y finalmente, la propiedad suches, que nos indica qué es lo que va a hacer una vez que
haya entrado correctamente a la URL. Bien. Ahora, pasa lo siguiente. Si bien nosotros estamos consultando un archivo, que en este caso es usuario y controlador, pues JavaScript directamente no puede entrar a un método de un archivo. O sea, él directamente hace la consulta al archivo, nada más. Pero no podemos especificar a qué parte de este archivo va a entrar. ¿Verdad que nosotros estamos utilizando métodos de una clase para ingresar? En este caso nos vamos a crear un método que se va a llamar static public function ctr rec usuario. Bien. Ajax no es capaz de entrar aquí directamente porque esto está dentro de una clase. Ajax no entra a clases. Quien entra a una clase y a un método es el mismísimo PHP, tal como lo hemos estado haciendo anteriormente, como por ejemplo aquí en ctr info usuarios, que está instanciando una clase y posteriormente ingresando un método. Ajax no es capaz de hacer eso. Así que de una u otra forma tenemos que idealizar la manera de que ingrese a este método. Bien. Bueno, se les puede ocurrir distintas maneras. Por ejemplo, si nosotros de ya enviamos los datos, o sea, de ya hacemos con esto donde dice sushes, el default, voy a poner un console.log para que veamos lo que está sucediendo. Y decía que si de ya nosotros enviamos la información de este objeto a este archivo, va a entrar aquí al archivo, pero va a entrar fuera de la clase. No va a entrar a la clase. Nosotros necesitamos que entre al método. Aquí yo podría recuperarlo, por ejemplo, podría decir post, quiero recuperar mediante el método post, por ejemplo, el login de usuario. ¿Verdad que estamos rescatando toda esta información que está dentro del form y lo reconocemos mediante el name, lo enviamos mediante el método post a usuario y controlador usando Ajax y este pues lo reconoce. Lo reconoce como si lo enviáramos con un submit típico. Es lo mismo, pero asincrónicamente por debajo, sin necesidad de recargar la página, sin necesidad de la carga típica. Bueno, lo reconoce. Si nosotros hacemos un echo, ahí estamos. Ahora voy a inspeccionar, voy a vaciar caché. Me está dando un error aquí que login usuario, no está definido. Ahí está, perfectamente. Fíjense, miren, usuario controlador no está recuperando el login usuario. ¿Ya? Le estoy pidiendo que me imprima una variable que aún no le he enviado. Por lo tanto, si yo hago esto, console, ahora sí le voy a enviar, aquí voy a poner, por ejemplo, password admin, aquí password admin 123. Le doy a guardar y fíjense que ya me salta el error porque las contraseñas no coinciden. Bueno, ahora voy a poner contraseñas correctas, admin. En los dos, ahora voy a enviar a este usuario que es administrador, guardar, y bueno, ahí está, ha entrado al archivo, que es al usuario controlador, ha enviado esa información, y este ya lo está recuperando y lo está imprimiendo. Pero el error de aquí arriba, bueno, ya no desapareció porque fue de la primera carga. Se quedó impreso ahí. No desaparece aunque le haya enviado porque ya estaba el error antes de que le envíe. Entonces yo tengo que especificar que entre aquí y recién lo recupere cuando entre aquí. Bueno, para eso, un truco muy simple es enviarlo por URI, es decir, por GET nada más. O sea, como para que lo recupere mediante perdón, para que lo recupere mediante algún nombre. Entonces yo voy a decir aquí con una
con un signo de interrogación que me indica que después de esto lo separa esta ruta, indicando que lo que viene después del signo de interrogación es un nombre, una variable, un nombre, un valor. Y en este caso el valor va a ser ctr rec usuario, o sea, el nombre de mi método al que yo quiero ingresar. Es solamente para que lo reconozca este archivo. Entonces yo me voy aquí, yo puedo borrar esto. Y ahora en usuario y controlador, yo tengo que ya recuperar este pedacito. Para recuperarlo, yo primero que nada, pues voy a crear una variable que se va a llamar ruta, que va a ser igual a parse URL. Bueno, y esto lo que va a hacer es capturar todo este pedazo, o sea, todo esto, toda esta ruta, todo, absolutamente todo. Lo va a recuperar todo. Por lo tanto, le digo que recupere de lo que se le está enviando al servidor. Server, y recupérame pues toda la ruta de petición URI. Request URI. Ahí estamos. Recupérame todo eso. Esto yo lo que hace es devolverme una, fíjense, un arreglo de información. Si yo pongo aquí un bar dump y le pongo ruta, estamos. Ahora voy a vaciar caché otra vez. Ya está, no me devuelve el fallo, pero voy a darle ok, a guardar. Perdón, las contraseñas. Admin. Ya. Guardamos y ahí está. Lo que me devuelve es esto. Si yo lo analizo y esta impresión hace referencia a que yo le estoy diciendo que imprima la ruta, o sea, esto, lo que está recuperando por URI, por la URL. Bueno, entonces en el índice path me está devolviendo, ok, la ruta que es después del dominio. El dominio es localhost, pero después es post, mi directorio, controlador, usuario controlador, .php. Ok. Y finalmente el query, lo que estoy consultando, es el path, la ruta, directorio, y el query. Lo que estoy consultando es ctr usuario. Bueno, entonces yo voy a recuperar este pedazo. Ahora que ruta significa todo este arreglo, yo voy a ingresar a ruta query. O sea, este pedazo. Y esto equivale al ctr usuario. Por lo tanto, a partir de aquí ya es fácil. Primero que nada le pregunto sí, para que no me ande imprimiendo este mensajito que vemos aquí cada vez. Primero vamos a preguntarle si existe. Entonces, si existe, dices, si existe una ruta query, porque si no le estamos enviando, pues no va a existir, solo hay esta path. ¿No? Si existe una ruta query, entonces recién vas a ejecutar lo siguiente. Y decimos otra vez, si hacemos el mismo truco que hemos usado en plantilla, ¿verdad? Si es inicio, ingresa a inicio. Si es salir, ingresas a salir. Si es visto usuario, ingresas y así sucesivamente. Yo le digo aquí que es, bueno, si ruta query es igual a, ay, perdón, ups, si es igual a la consulta en sí, o sea, esta palabra ctr usuario, entonces vamos a decirle que en una variable llamada método capture ese valor, o sea, ruta query.
Simplemente esto. Capture. ¿Por qué? Porque posteriormente lo que vas a hacer es instanciar la clase controlador usuario. Entonces yo le digo new controlador usuario instancia y ahora ingresa al método de la clase usuario, de la instancia usuario, te ingresas al método, pues el método que hemos capturado. ¿Ven? Yo podría haberle puesto que ingrese directamente al red usuario, pero voy a estar haciendo esto para editar, para eliminar y así sucesivamente. Entonces yo voy a necesitar que este sea un camaleón, que este método cambie según a la ruta que se le esté enviando. Quédense unos minutos, unos 10 minutos, 15 minutos, analizando este código y lo van a entender más si hacen la correspondiente prueba de escritorio. Porque a simple vista seguramente les estarán confundiendo hasta que se acostumbren, pero si hacen una prueba de escritorio, se les va a quedar mucho, mucho claro. Método y pongo, bueno, es un método, entonces hay que poner esto, las, los paréntesis. Bien, con eso yo ya voy a poder ingresar al controlador usuario si es que existe la ruta. Ya va a poder ingresar a rec, ctr rec usuario, porque este se ha transformado en el método. Va a entrar a la clase y posteriormente al método. Ahora que ya está pudiendo ingresar al método, cuando apenas yo le envíe algo, le envíe esto, ya va a poder ingresar al método. Y aquí ya me va a imprimir lo que esté pasando aquí en el método. Y para comprobarlo, pues aquí podemos hacer un eco. Yo siempre, la opción típica es la forma típica de rastrear o testear errores es imprimiendo cada paso que yo haga, o sea, dejando mensajes en cada paso, o migas de pan, como quien dice. Aquí yo voy a dejar una miga de pan, o sea, un mensaje que diga, ingresaste a el método ctr rec usuario. Esto es muy útil, es una técnica muy típica para rastrear errores. Les recomiendo que lo practiquen siempre.
Disculpen, chicos, la interrupción. Decíamos que hay que comprobar si ya está ingresando al método. Por lo tanto, me voy aquí al código, voy a vaciar caché. Ay, qué error me está dando. A ver, en la línea 3, usuario. Ya, query, ruta. Perdón. Ruta es igual a. Perdón. Esto tenía que borrarlo. No me sirve de nada. Ya. Ahora sí. Vacío caché. Bueno, no era necesario hacer caché, pero ahí está. Ahora sí, nuevo, la password, admin también aquí, solamente para que envíe, guardar, y ahí está. Ingresaste al método ctr usuario. Perfecto. Ya estamos ingresando aquí. Por ende, al momento, la idea era ingresar al método. Ya lo logramos. Y por lógica común, ya toda la información se está enviando a este archivo y lo podemos recuperar fácilmente con post. Entonces recuperamos aquí en el método, pues todos esos datos por post. Que ya, como por decir, vamos a recuperar el login de usuario. Vamos a recuperar la password. Uy, ok. Muy bien. Recuperamos la password usuario, solo una, porque por ende, si son iguales, basta que capturemos cualquiera de los dos. Primero va a ser la comparativa por JavaScript de los dos. Y si son iguales, da igual que recuperemos este o este, no los dos, obviamente. Y el perfil de usuario. Ahí estamos. Este de que dice perfil, voy a agregar otro que diga null, o sea, null, ninguno, y que diga seleccionar. Muy bien. Ya estamos. Ya tenemos esos datos capturados, no es más que el login, la password. Ya saben que pueden colocarle aquí el nombre del usuario, otro campo. Ya depende de ustedes. O enlazarlo o relacionarlo con un nombre de personal. Eso depende de la política de cómo le estén manejando los usuarios, que es importante porque van a estar alegados con las facturas, relacionados con las facturas. Ahora voy a darle, pues, voy a encerrar todos estos datos dentro de un arreglo llamado data, un arreglo asociativo. Para poder enviarle al modelo, obviamente. Por lo tanto, esto antes lo tengo que hacer después de recuperar la información. Primero lo recupero y luego lo envío. Entonces aquí voy a crear que en el campo, bueno, voy a usar los mismos nombres, de hecho, para los asociativos. Login usuario va a ser igual a, pues, el dato que está recuperando por post. Ya estamos. Después, perfil usuario va a ser igual al dato que está recuperando por post también. En vez de punto y coma es una coma, recordemos. Lo que sí vamos a cambiar es la paz usuario. La paz usuario la va a recuperar, pero antes de enviárselo al modelo, que es el que se va a encargar de registrar, vamos a hasharlo. Vamos a hacer un password hash, que es una técnica básica vamos a encriptar la password básica de PHP. Su sintaxis es muy simple. Nosotros solamente necesitamos el string que queremos hashar y
las opciones, o sea, el hash que vamos a usar. En este caso vamos a usar el hash password default para que utilice un algoritmo simple. Podemos utilizar otros tipos de encriptación más largas, más complejas, pero con algo simple yo creo que está muy bien, un password default, es todo. Entonces nos pide esta opción de integrar algo es para darle alguna otra opción. No vamos a usarla. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense, esta password que dice Rasmus le está hasheando con password default. Hay otras opciones de hashear con MD5, otras maneras de encriptar. Bueno, yo utilizo esta. Entonces la password que está recuperando la vamos a hashear. Vamos a decir que lo guarde todo en una variable llamada password, que va a ser igual a la técnica password hash. Voy a pedirte que hashes, o sea, que agarres este string, o sea, esto que está recuperando por URL y lo lleves a, o sea, por el método, por post, a partir del formulario, y le apliques un password default. Ok. El password default se va a permitir de hashear esto. Listo. Va a hashearlo. Lo voy a encerrar en una variable llamada password y esta es la que va a llevar por dentro del arreglo asociativo. Pero bueno, una vez hecho esto, lo que vas a hacer ahora es llamar al modelo, ojo, al modelo usuario. Pero aquí pasa lo siguiente. Como nosotros estamos haciendo un llamado intradocumental, es decir, asincrónico, literalmente esa llamada por debajo se está desplazando, está navegando método, hasta nuestro método usuario controlador. Entonces, cuando ha llegado a esta carpeta controlador y después a usuario controlador, prácticamente ya no está en index. O sea, ese llamado ha viajado. Ya no está en index. Como ya no está en index y es index quien está requiriendo el modelo, los controladores y el modelo, lo relaciona en el mismo archivo. Entonces ahí se cortó, hicimos una breve pausa del modelo vista controlador, nos hemos salido del rumbo del ciclo del círculo y entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que en usuario controlador requerir nuevamente el modelo. Así es. Por lo tanto, ustedes podrían requerirlo aquí en un constructor como una llamada global. En una versión más avanzada tal vez puedan mejorar ese código. Sí, pero bueno, yo lo que hago es llamarlo directamente en el método según la petición. Entonces yo digo que bueno, aquí voy a requerir de nuevo, require el modelo. Como usuario y controlador, ahora hemos viajado y ahora estamos dentro de la carpeta controlador porque estamos en el archivo usuario y controlador, entonces tenemos que desplazarnos a requerir a la carpeta modelo para poder solicitar el archivo usuario con modelo. Entonces tenemos que subir un directorio para entrar a la raíz y de la raíz pues entrar al modelo y finalmente a usuario modelo. .php. Bien. Ahora ya disponemos de todos los recursos del modelo. Por lo tanto, ya podemos acceder al modelo usuario. De hecho, me voy a copiar todo esto. Bien. Y voy a acceder a un método que se va a llamar recusuario, el cual no lo tenemos, lo vamos a crear, pero voy a enviarle a este modelo todos estos datos para que él los consuma y los use en su consulta de registro, que es un arreglo de información lo que le estoy enviando.
Entonces nos vamos al modelo usuario. Y digo, entonces en el modelo me creo el método. Que se vaya MDL rec usuario. Está recibiendo como argumento esos datos. Ahora voy a hacer lo mismo que en info usuarios. Voy a copiarme el código. Y en el modelo usuario, bueno, voy a recuperar primero que nada toda la información que me está trayendo el arreglo del controlador. Y bueno, entonces yo agarro todo este arreglo, lo copio, bueno, voy a transformarlo a sus arreglos, que ahora todo es data, ¿verdad? Y bueno, va de la siguiente manera. Yo voy a decirle que el login usuario es igual a data login usuario, porque así se llama el nombre e índice asociativo en mi control. Lo mismo para la password, para el perfil usuario. Ya no es un arreglo, simplemente los estoy transformando ahora a variables. Lo recuperé del arreglo data. Aquí voy a quitar estos porque los voy a transformar a variables. Bien. Ahora ya los he recuperado. Aquí es punto y coma. Y voy a hacer mi consulta. Mi típica consulta que es un insert. Por lo tanto digo insert into la tabla usuario. Quiero que en los siguientes campos, bueno, aquí vamos a registrar lo siguiente. Vamos a entrar a nuestra base de datos para ver todos los campos que necesitamos registrar.
Entonces los campos que vamos a registrar son login usuario, password, perfil, estado, fecha de registro. Bien, solo esos datos. El último login, solo cuando ingresemos con el usuario. Por lo tanto, los datos que vamos a registrar, pues, son los siguientes. Colocamos valúes y van a ser, pues, en el mismo orden, login usuario, la password ya hashada, todos los que sean de tipo varchar, entre comillas. Para el perfil, aquí lo tenemos. Para el estado, vamos a colocar este tipo booleano. Vamos a colocar un 0 para que entre como inactivo de entrada. Luego lo activamos con el editor. Para la fecha de registro, nosotros tenemos que insertarle la fecha actual. Por lo tanto, ya les había dicho que si estamos en nuestra computadora, podríamos haber puesto aquí timestamp. Pero como no estamos como esto puede darse que esté en un servidor aparte, remoto, entonces va a adquirir la hora, fecha y hora de ese servidor. Disculpen un momento, chicos.
Bien, disculpe. Ahora sí. Para poner la fecha del día, o sea, vamos a definir nuestra zona horaria para que, bueno, dependa de de la zona horaria que tenemos. O sea, manualmente vamos a configurar la hora a nivel de código. Entonces, vamos a colocar date default time zone set. Vamos a definir nuestra zona horaria. Vamos a decir que la zona horaria es la de América, La Paz, esto de las zonas horarias, ya saben que pueden obtenerlo en PHP o PHP en su manual de time zones. Ahora que ya obtenemos la fecha horaria, vamos a utilizar el objeto date en una variable llamada fecha. Vamos a obtener la ok, vamos a obtener pues solamente la fecha, que es lo que nos está pidiendo, fecha de registro, es todo. En date. Por lo tanto, decimos fecha igual a date, y vamos a insertarle el formato adecuado para MySQL, que es año, mes y día. Ok. Y se lo vamos a insertar aquí después del estado, que es 0. Esto hay que insertarlo también entre comillas, porque estoy insertar como si fuera string. Finalmente, la típica, ejecutamos. Aquí no nos retorna nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que si se ejecuta ok, todo bien, SMT, si se ejecuta, execute. Entonces que nos retorne, return, ok, está bien. Y si no, que nos retorne un error. Bien. Este retorno posterior, esto lo vamos a quitar ya, porque aquí ya lo estamos ejecutando. Posteriormente vamos a lo que hacemos siempre, cerrar la base de datos y vaciar el caché. Este retorno lo va a devolver aquí al controlador, aquí a la variable respuesta, que obviamente está convocado al método, a la clase, al método, y se lo va a devolver a quien se lo esté convocando también, a su vez, que es al JS. Aquí está, data. Bueno, veamos si nos devuelve un OK o un error. En el console log, voy a vaciar caché. Vamos a hacer un registro simple, nuevo. Vamos a registrar, por ejemplo, un usuario llamado María. Password va a ser de tipo María 123. Repetir password María 123. Seleccionar usuario, cajero. Guardamos. Bueno, no nos devolvió nada, ningún mensaje. Vamos a data, veamos. Usuario controlador. Return. Ok. Está bien. Esto nos ha devuelto la respuesta, pero no tiene que devolverlo, solamente tenía que imprimirlo. Entonces no es un return, es un echo en este caso. Tenía que imprimirnos, nada más, no devolverlo, porque de nada va a servir que devuelva esto, que devuelva un OK aquí al function data. Le devuelve, pero este no es capaz de reconocer
código PHP, o sea, no es capaz de reconocer el valor de PHP. Para eso tendríamos que haberlo transformado a un JSON y recién lo reconocería. Pero bueno, no vamos a hacer eso, simplemente que lo imprime en el mismo controlador y ya que con data, data nos va, con console data nos va a imprimir todo lo que esté pasando en ese controlador. Y bueno, y ahí como solamente es un OK o un error, entonces lo que se está imprimiendo, entonces data va a tener de ya nativamente ese valor, solo ese valor, y vamos a saber qué hacer cuando el data sea un error o un OK. Bien, parece que ya imprimió porque me da un vacío, no he sido capaz de reconocer ese valor, ese string, OK, o data, o error. Y bueno, si yo actualizo, ven que ahí yo tengo otro usuario. Ahora vamos a darle un poco más de énfasis. Como ya estamos imprimiendo la respuesta, vamos a decirle aquí que bueno. Entonces, si data, que va a resultar un OK o un error, es igual a OK, quiere decir que la impresión, o sea, que la consulta, que la inserción de datos, el registro ha estado bien. Si es OK, vamos a insertarle una alerta suave. Las alertas suaves son otro plugin, un adherido, un plus, algo que lo hacemos para darle un poco más de decorado a nuestro código. Lo tenemos aquí en AdminLT. Ahí vamos, Modal and Alerts. Y tenemos las alertas suaves. Bueno, si ingresamos a su página oficial, ahí nos indica cómo se hace. Tenemos alertas de varios tipos. Podemos agarrar el código que nos enseña de cómo se hace. Aquí está el código para que saquemos esto, el código para que saquemos este otro, y así sucesivamente. Entonces podemos utilizar varias combinaciones de estos códigos. No es más que un objeto que se le envía a una propiedad Fire. O sea, un objeto con varias propiedades. Todas las propiedades son perfectamente combinables entre ellas. Y se le convoca con un objeto swal.fire. Se le envía una serie de propiedades con valores X. Entonces, bueno, puede personalizar su propio Sweet Alert combinando código. Y ok, para usar eso, el Sweet Alert, ahí nos indica que debemos instalarlo con un CDN, etc. Pero obviamente esto ya está integrado en Admin LT, solamente vamos a ver qué necesitamos dirigir, es decir, necesitamos indicar, porque obviamente todos los recursos de Admin LT ya los hemos copiado. Entonces ya podemos usar Admin LT, solo hay que indicar cuál pertenece a Admin LT. Aquí está Sweet Alerts, le necesitamos indicar esto. Este archivo de estilo CSS. Y eso lo indicamos siempre en nuestro head o en nuestra plantilla, si no me equivoco. Ahí es donde estaban todos nuestros recursos. Ahí están DataTile, Font Awesome y Sweet Alert. Solamente le indicamos que están dentro de la carpeta bases. Vamos a ver qué necesitamos aparte, abajo, abajo, abajo. Vamos a revisar los archivos JS. Y aquí está un JS siempre. Siempre hay un JS para Sweet Alert. Entonces lo copiamos. Ahí nos indica que esto es para Sweet Alert. Vamos al JS, a donde guardamos nuestros JS, que es obviamente aquí, a al footer. Igual indicándole que está dentro de la carpeta ASES. Bien.
Ahora sí vamos a vaciar caché para que se cargue los suite alerts. Siempre cuando ya metemos los recursos JS, hay que cargar caché. Bien, yo ya estoy seguro que sí se ha recargado los caché, digo, los JS, ahí están, los suite alerts ya están cargados, está muy bien. Me voy al código. Voy a terminar mi JS y voy a dedicar, bueno, si es OK, quiere decir que OK, que bueno. Se ha cargado el registro. Entonces, con una alerta suave voy a indicar que sí, el registro está good. Por lo tanto, me creo sual.fire. Voy a decirle que tenga un icono de tipo suches. Un show confirm button. Punto false. O sea, que el botón de confirmación no me lo muestre. Eso es lo que estoy diciendo. Que de título diga el siguiente mensaje. El usuario ha sido registrado. Que dure ese mensaje por un tiempo de 1000 milisegundos, o sea, un segundo. Con eso termino el suite alert. Bien. Pero además de enviar un suite alert, voy a decirle que se recargue la página con un set time out. Que lo que hace el set time out es recibir dos argumentos. Primero que nada, lo que quiero que muestre o haga. Y segundo, el tiempo en el cual quiero que ejecute, que es lo siguiente. 1200 milisegundos, o sea, 2 milésimas de segundo después de mostrar la alerta, va a ejecutar la siguiente función. Que es un location.reload, o sea, recargar la página actual. Entonces, todo esto en el caso si haya sido OK el registro, pero en el caso no, voy a decirle igual con un mensaje suave.fire, una alerta suave, con un icono error, el siguiente título, error. El título es algo grande, por eso lo pongo como título. El texto, un texto que diga, pues, no lo sé, un mensaje que no se va a poder registrar en el caso, pues, o sea, perdón, no se va a poder registrar porque el usuario puede que esté en uso en alguna factura, sí, es lo más lógico, no se pueden eliminar usuarios que estén siendo usados en facturas. Entonces vamos a decirle que el usuario no se puede eliminar, o sea, no se puede eh, perdón, no es que no estamos en eliminar, me estoy confundiendo, sino estamos en registro. Entonces, no se va a poder registrar un usuario en el caso el login ya esté en uso. Entonces, vamos a decirle el usuario ya está en uso. Ahora, eso no lo hemos definido en nuestro modelo porque necesitamos preguntarle si el login ya está en uso antes de que empiece a hacer el registro, ¿verdad? Eso lo vamos a mejorar después. Entonces, el usuario ya está en uso. No pueden haber dos login, o sea, dos usuarios con el mismo login. Eso es normal, eso es
Eso es sabido ya. Le decimos entonces que tampoco nos muestre el botón de confirmación y que, bueno, el mensaje aquí sí dure por un tiempo de 1500, o sea, 1,5 segundos, más que el que cuando sí se ha registrado. Ya estamos. Voy a vaciar el caché. Voy a intentar registrar otro usuario. Nuevo. Aquí va a ser login de usuario. Usuario 2. Password. Vamos a colocarle usu 02. Bien. Aquí también usu 02 de usuario. Cajero también. Recordamos. El usuario ha sido registrado. Se actualiza la... No se está actualizando la página. Ah, fíjense, me equivoqué. Reload, reload. Nada más. Ya estamos. Bueno, el caso es que ya. Con eso recargaba la página de esta manera y se mostraba mi usuario. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, los usuarios están inactivos y el único que va a poder darle esa actividad es el usuario administrador, o sea, el que actualmente está en uso. Para eso, solo lo va a poder hacer cuando esté aquí con la opción de editar. Solamente el usuario administrador puede dar esta opción. Bueno, por lo tanto vamos a crearnos, ahora vamos directamente a la opción de editar. Ya hemos hecho del nuevo, vamos a pasar luego a la opción de ver, pero en tanto vamos a la opción de editar para activar estos usuarios. Que bien, obviamente aparecen, se pueden activar desde la base de datos también, porque si nos vamos a registro, podríamos cambiar este 1 este 0 por un 1. Como ven, las passwords también ya están encriptadas. Los podemos observar. Y por eso les pedí que hicieran el campo bien grande, para 255 caracteres. Nos vamos al usuario. Lo tenemos, bueno, la vista general, que es usuario, vista usuario. Nos vamos al botón de editar. Es este de aquí, al que le vamos a dar un evento, one click, que se va a llamar modal edit usuario, el cual va a consumir o va a usar el ID del usuario. Entonces imprimimos su ID, evalúe. Bueno, aquí lo tenemos, ID de usuario. Bueno, no es necesario ya vaciar caché, solo HTML. Pero debemos verificar si en los botones de edición se están cargando sus IDs. Ahí estamos. En el one click está enviando como argumento el ID, que es 1 en el caso de seguimos revisando con el resto y ahí está todos. Y así sucesivamente. Los IDs son los que tienen que enviarse. Eso es suficiente. Vamos a crearnos este método para editar usuario. Bueno, obviamente nuestro JS. Bien, esto yo lo coloco ahí. Me creo el método, función, modal editar usuario. Lo que va a hacer es cargar el ID como argumento, es lo que está recibiendo. Yo voy a utilizar el mismo modal, o sea, voy a utilizar lo mismo que el modal de registro usuario, el mismo algoritmo. Voy a hacer que me muestre el modal default, pero va a cargar una vista totalmente distinta, que es de la carpeta vista, va a entrar a la carpeta usuario y se va a llamar el formulario edit usuario, ya no nuevo usuario. Aquí, en el formulario edit usuario,
lo que va a enviarle es ojo, por método get, le va a enviar la siguiente, el siguiente, el siguiente valor, el ID que estamos consumiendo, que tenemos, se lo va a enviar a este formulario. Le va a enviar al formulario y lo va a mostrar en el modal. Entonces vamos a crearnos este formulario llamado edit usuario. Nos vamos aquí a la carpeta usuario, nuevo archivo, formulario editar usuario.php. Vamos a utilizar así es, el mismo formulario que el que hemos usado para nuevo usuario, pero vamos a hacerle algunos arreglos. El primero que nada, necesitamos capturar el ID que se le está enviando desde el JS, desde Ajax. Recuerden, aquí se le está enviando por get. Entonces abrimos aquí PHP para decirle, hey, captura ese ID para que sepamos qué hacer. Voy a capturar una variable llamada ID, pues que es lo está capturando por el método get. Y se llama ID, la variable. Así lo pusimos, ID. Lo vas a capturar y además de eso, ya, ojo, vas a llamar al usuario, o sea, vas a llamar al controlador usuario, o sea, a la clase controlador usuario del controlador, obviamente. Y vas a llamar al método ctr info usuario, al que le vas a enviar como argumento a ese método el ID que estás capturando. Todo eso lo vas a capturar en una variable llamada usuario, porque esto que me va a devolver lo voy a capturar aquí. Pero obviamente, como estamos partiendo desde JS, el mismo cuento. Ya nos hemos salido del ciclo modelo vista controlador, o sea, del redondo. Y por lo tanto ya no estamos relacionándonos desde index, sino ha viajado la consulta y aquí necesitamos instanciar el modelo y el controlador, obviamente. Partiendo desde el formulario, edit, usuario. Entonces, lo mismo, require. Nos retrocedemos un directorio. Nos entramos a la carpeta controlador. Nos entramos a usuario y controlador. Usuario, controlador. Ah, no, aquí son dos rutas. Primero subo a la carpeta vista y de vista subo a la raíz. Entonces tengo que ascender dos directorios. Ahí estoy ya usando el controlador usuario. .php. Voy a hacer lo mismo para el modelo. Retrocedo 2, subo 2 y entro a la carpeta modelo, a usuario modelo. Así van a estar relacionados los dos. Ya no lo tengo que relacionar dentro del método ctr_usuario. Lo van a ver como si los estuviera relacionando desde index. Entonces vamos a este método ctr_usuario que no lo tenemos. Vamos a irnos a usuario modelo. Vamos a crearnos el método static public function ctr usuario. Info usuario. Esto es info usuarios para ver todos los registros. Aquí le estamos pasando como argumento el ID. Es casi el mismo código que info usuarios, con la excepción de que, oh, perdón. Estoy en el modelo. Ay, perdón, porque no me han dicho, chicos.
Ok, vamos aquí. Static. Public. Función. CTR. Info. Usuario. Se le está pasando el ID, el cual va a convocar al modelo y va a devolver una respuesta al PHP de la vista, o sea, del editar usuario, del formulario editar usuario. MDL info usuario, nada más. Igual se le pasa este ID. Ahora si nos vamos al modelo, este caso no es CTR, sino es MDL, info usuario. El ID lo recibe, la misma consulta que info usuarios, con la excepción de que aquí especificamos de quién se trata. Entonces decimos quiero ver todo, select asterisco from usuario, donde ID usuario igual al, bueno, al ID que estás recibiendo. Es solamente un registro, por lo tanto pongo fetch, no fetchado. Un solo registro que tiene que devolver. Ya, se lo va a devolver al controlador. El controlador se lo va a devolver a formulario editar y lo va a albergar en una variable llamada uso. Seguidamente, ya esto es un arreglo de información. Si ustedes hacen un bar-doom, van a ver que les devuelve pues un arreglo de información dependiendo de qué es lo que están solicitando, de qué usuario están solicitando. Para acceder a cada uno de estos datos, hay que utilizar sus nombres de columnas, que yo quiero ver el login, pues tengo que escribir usuario, índice, login, usuario, que ya saben que lo devuelve con los mismos nombres de nuestros campos, de nuestra tabla, de nuestras columnas, de nuestra tabla. Entonces yo digo aquí en registrar nuevo usuario, perdón, en el login usuario, yo quiero que como value ponga por default data, perdón, value o por default el siguiente valor, que es usuario login usuario, tal como está aquí. Finalmente, vámonos aquí donde dice password. Vamos a hacer el mismo proceso. Esto ya es un poquito más complejo. La password, voy a copiar todo este que dice value. Voy a poner donde dice pass usuario. La password. Uy, listo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, listo. Ok, me salté eso. Bien, estoy colocando el password. En password 2 también hay que colocar el mismo password. En perfil usuario, bueno, no podemos colocar simplemente value y tal. Y que muestre el login usuario. Ah, perdón, aquí no es login usuario, es pass usuario. Como está escrito, password. Ok. Ok, password. Ya. En el perfil usuario no podemos usar esto del value. Lo que tenemos que hacer es decir que dependiendo de lo que hemos seleccionado, sea cajero o administrador, pues lo selecciona para que cambie de uno o de un nivel o de otro nivel, o sea, de un rol a otro rol.
Aquí, de hecho, ya no es necesario ponerle en seleccionar, o sea, ningún rol. Podemos quitarlo. Eso de seleccionar. Eso solo era para cuando registramos. Aquí o va a ser cajero o va a ser administrador, uno, dos. Y solo se pueden cambiar entre cajero y administrador. Por lo tanto, aquí vamos a decirle que con PHP vamos a consultar si el valor que tú estás trayendo, que es usuario en el campo eh, perfil, es igual a cajero. Está registrado como cajero. Entonces, hago una pausa, selecciona este nivel, o sea, este option. Selected. Vuelvo a abrir PHP y le digo que cierre el if con un end if. Bien. Voy a hacer exactamente lo mismo para administrador. Me copio todo esto. Pero solamente cambio que si el perfil, en la pregunta, y si el perfil es igual a administrador, pues que selecciones este nivel, o sea, este option. Bien. Voy a ir ahora con estado, el nuevo campo que no hemos creado. Por lo tanto, me crea otro nuevo campo que va a ser un if class or group. Y un label que diga estado. Y que aquí tengamos las opciones de, pues de activo o inactivo, ¿no? Voy a copiarme todo bueno, voy a copiarme este mismo select, solamente que voy a hacer unos cambios. Aquí donde dice select name, voy a cambiar a estado usuario. Lo mismo en ID, para que no varíen. Voy a decirle que lo que esté extrayendo aquí donde dice value, voy a ponerle 1 y al otro le voy a poner 0, porque son dos estados que hay. Vamos a preguntar si el usuario en el apartado estado es igual a 1, entonces selecciónalo y esto en vez de llamarse cajero se va a llamar pues activo. Aquí vamos a preguntarle si en el apartado estado es igual a 0, entonces selecciónalo y aquí va a ser inactivo. Es todo. Bueno, vamos a ver. Total resulta. Ups, perdone. No se nos olvida nada. Vamos a revisar desde JS. Parece que está todo ok. Debería traernos este formulario. Voy a hacer el caché. Vamos a editar, por ejemplo, María. Ahí estamos. María. Estado inactivo. Puedo cambiarlo yo activo aquí. También puedo cambiar su perfil. Pero antes de eso, también tengo que verificar la password.
obviamente, porque puede darse que yo quiera editar. Lo que sí no voy a poder editar es el login, no es posible porque ya les dije que no puede haber dos logins iguales en una base de datos por política de seguridad. Para evitar eso, obviamente lo hacemos desde la base de datos consultando si hay un login igual. Si hay un login igual, entonces no puede registrarse este usuario con ese login. Ahora, si también evitamos que si bien ya se ha registrado un usuario, posteriormente no se pueda cambiar el login a uno que ya existe. Por ejemplo, María, yo no le puedo cambiar a login admin. Por lo tanto, ese campo lo tengo que restringir. Me voy a ir donde dice María, bueno, perdón, donde dice el login, y voy a poner el campo de solo lectura. Entonces digo read only. Donde dice usuario, bueno, yo perdón, donde dice form, donde dice ID form rec usuario, voy a cambiarlo a form edit usuario. Y seguidamente esto le voy a enviar igual por el método al método edit usuario, pero tengo que especificarle y enviarle obviamente un ID. Así es, un ID. Bueno, va de la siguiente manera. Este ID, yo bien podría ponerle aquí el ID del usuario y enviárselo al método, pero aquí hay una variación. Nosotros ya para poder hacer la edición vamos a tener que entrar al método. Vamos a crearnos aquí el método function edit usuario. Por lo tanto, vamos a utilizar el mismo método que reg usuario, exactamente el mismo, copiamos todo el usuario. Y recuerden que lo que estamos haciendo en ID usuario es, primeramente, comprobar si la password 1 y la password 2 son iguales. ¿Okay? Si son iguales, bueno, va a capturar. Bien, decía que si son iguales, va a capturar el formulario edit usuario y lo va a enviar a aquí al registro usuario, perdón, al método ctr edit usuario del controlador usuario. Bien, aquí ya no da cabida, aquí ya no podemos enviar por get, o sea, a esto me referías. Yo no puedo pasarle como argumento desde el formulario edit usuario el ID para que éste lo capture y solamente tendríamos, pasaríamos, podríamos pasarlo por get, es solo este dato y lo tendríamos que pasar de esta manera. Igual al ID, tal como ya hicimos en el método info usuario, perdón, en el método modal edit usuario, que le hemos pasado un archivo. Pasándoselo directamente a un archivo no hay problema, pero en este caso tenemos que acceder a un método del controlador. Y no podemos acceder al método si no está limpio este método, tal cual como está. Solamente tiene que decir esto, esta palabra, ctr edit usuario. No podemos pasarle este símbolo, ni este, ni este. No. Ahí se quedó. Por lo tanto, vamos a tener que enviárselo en conjunto dentro del form data para que lo recupere por post. Así que yo me voy aquí donde dice login usuario. Voy a crearme un input oculto, hidden, que va a tener de name el ID usuario.
y el ID, también ID usuario. Pero como valor predeterminado va a estar, pues, el ID que estamos recuperando. O sea, este ID vuelve a viajar. Ahora sí ya lo vamos a poder pasar dentro del DOM del form data, por del form edit usuario que va a estar dentro. Entonces, si las passwords son iguales, ojo, si las passwords son iguales, vamos a poder actualizar la información, o sea, guardar. Fíjense que aquí ya no se puede editar el login. Pero, ¿qué pasa si las passwords no son iguales? Ah, bueno, eso quiere decir que hemos tenido la intención de cambiar la password. Bien. Basta que movamos aquí cualquier letra, cualquier campo, nos va a dar el mensajito de, ups, perdón, el mensaje de los campos de contraseña no coinciden. Vamos a ver que en editar usuario tenemos ese error. Ahí está, error pass. Sí, oh, perdón, tenemos que vaciar caché. Estoy olvidando de eso. Bien, aquí digamos, esto varía, guardamos, ahí están los campos de contraseñas, no coinciden. Bueno, entonces hemos tenido la intención de guardar, o sea, perdón, de registrar, o sea, de cambiar la password. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo por igual para que recién pueda registrarse, o sea, actualizar la información. Pero si han notado, va de la siguiente manera. Cuando nos devuelve aquí en password, nos devuelve estos caracteres, o sea, la password ya hashada. Eso es lo que nos está devolviendo aquí al momento de revisar. La password ya hashada. Si nosotros no tenemos la intención de cambiar la password, digamos, solo lo hemos cambiado a activo, entonces él va a volver a enviar esto, lo va a volver a hashar y va a crear una password sobre una password ya hashada. O sea, va a hashar sobre lo que estaba ya hashada. Si es que nosotros no hacemos ningún cambio aquí. Por lo tanto, tenemos que anticiparnos a ello y decirle, ah, bueno, si no hemos cambiado nada, no registra nada. Lo que pasa es que cuando hacemos un update, o sea, una consult update, tenemos que sí o sí enviarle algo en el campo password. Solo que ya en el código, antes de enviarle ese código, bueno, tenemos que anticiparnos a saber si es la misma o no es la misma. Bueno, para eso es un poco complejo esto, pero bueno, así es como va. Tenemos que tener tanto la password, las dos passwords. Ya tenemos el caso en que si no hemos cambiado nada, pues recién se va a poder registrar. Si hemos cambiado algo, es porque tenemos la intención de hasharlo. Entonces, vamos a hacer que se capture. Vamos a crear una tercera variable. Aquí lo voy a poner en input de tipo hidden también, hidden, que lo que va a tener es un ID que se va a llamar pass actual. Bueno, un name que se va a llamar igual pass
actual. La razón por la que tengo esto es porque este dato lo vamos a usar en el caso nosotros hayamos decidido cambiarlo. Entonces vamos a consumir esta información para hacer una comparativa. Perdón, en el caso no hayamos decidido cambiarlo. Si en el caso no hemos decidido cambiarlo, bueno, vamos a agarrar este dato tal cual y vamos a enviárselo así. En el caso si hemos decidido cambiarlo, entonces vamos a agarrar este dato, cualquiera de los dos, lo vamos a hashear. Por lo tanto, ahí estamos, pass, echo, y aquí vamos a, como valor, imprimir la password. Usuario password. Aquí me está faltando los símbolos, punto y coma. Ok. Veamos. Ok, parece que sí. Ya, parece que está todo bien. Bien, ahora vamos a hacer esta comparativa. Vamos a capturar, obviamente vamos a comparar si estos dos passwords son iguales. Y ya. Por lo tanto, ahí tenemos password 1, la password 2. Si la password 1 es igual que la password 2, entonces no hemos querido cambiar nada. Bueno, le enviamos toda la información. O sea, está bien. Y si hemos querido cambiar algo, igual tiene que verificar que estos dos campos sean iguales. Seguidamente vamos a irnos allá al método ctr edit usuario de nuestro controlador. Nos vamos a usuario y controlador, creamos el método static public function ctr edit usuario. Pero vamos a acceder a este método desde Ajax. Para eso tenemos que especificar que esté dentro de las rutas. Entonces decimos, si la ruta query es igual a ctr usuario, vas a entrar. Si es o si la ruta query es igual a ctr edit usuario, también vas a entrar ahí, a edit usuario. Aquí sí necesitamos instanciar, igual que en reg usuario, necesitamos instanciar el modelo. Ahí lo tenemos. Muy bien. Hay que recuperar todos los datos, igual que en reg usuario. Ahí lo tenemos. Voy a agarrar todo esto y voy a hacer unas modificaciones. El mismo código que reg usuario. Primero que nada, aquí está el punto. Ahí está el punto. Necesitamos saber si las passwords que estamos enviando son la misma o hemos cambiado. Por lo tanto, es simple lógica. Tenemos aquí tres passwords. El campo password actual, que está consumiendo la base de datos. Estos dos campos también, que son los campos visibles, los que se muestran en el usuario. Si los tres son iguales, por lo tanto, si los tres son iguales, o, o da lo mismo decir que este tercero que vemos aquí, que hemos editado, es igual a cualquiera de los dos, eso quiere decir que hemos conservado la password. Pero si este tercero es distinto de cualquiera de los dos, es porque la password se ha cambiado. Otra cosa es que cuando estas dos son iguales,
Si estas dos son iguales, es que bien podíamos haber cambiado la password, pero simplemente se está validando si estamos insertando la password correctamente en estos dos campos. O sea, si se está verificando si no nos estamos equivocando de contraseña. O sea, la verificación típica de contraseña doble, de verificar que la contraseña sea, estemos seguros de lo que estamos insertando, escribiendo. Para eso nos sirven estos dos campos. Y este tercero, para comparar si uno de estos campos se está manteniendo igual con este campo. O sea, comparamos este con cualquiera de estos, entonces quiere decir, es la misma password. Si ha variado este campo con cualquiera de los dos, entonces no, hemos cambiado la password. Posteriormente en JS se verifican que hayamos typeado en los dos campos lo mismo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que comparar en el controlador. Por ejemplo, por lo tanto, vamos a capturar la password actual. Vamos a capturar lo siguiente. El login usuario no lo capturamos porque obviamente ese no se va a actualizar ese dato. Lo que sí capturamos es el ID usuario, que está en el campo ID usuario. Name ID usuario. Perfecto. La password usuario la vamos a capturar dos datos. El password actual, el campo password actual y este campo de aquí. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es válido que capturemos, porque obviamente ha pasado al controlador siempre y cuando en JS se hayan validado de que estos dos sean iguales. Así que capturamos aquí en password. Esto lo comentamos de momento para que no se confundan. Y decimos aquí en una variable llamada pass actual igual a lo que capturamos en el método post. Que se va a llamar con ID, pues, pass actual. Así lo hemos llamado en nuestro formulario, pass actual. Bien, estamos capturando esto. Bien. Y vamos a capturar la password normal, la password nueva, o sea, la que capturamos con el método post. Bueno, podríamos hacerlo así, de esta manera. If comparamos y decimos, si la password actual, o sea, este campo, ya les decía, es igual que cualquiera de estos, por ejemplo, este pass usuario, es igual a ese campo pass usuario, entonces no hemos cambiado nada. Así es, no lo hemos cambiado nada. Por lo tanto, el campo password va a ser igual a cualquiera de los dos, password actual o password usuario, cualquiera de los dos. Ya. Si no, si no son iguales, es porque sí hemos tenido la intención de cambiar el password. En ese caso, vas a agarrar este password, o sea que agarremos el otro, recuerden este o este, porque al fin y al cabo los dos son iguales, obviamente, para poder entrar a usuario controlador. Los dos, no los tres. Entonces vas a agarrar y lo vas a hashar. Así que agarramos esto y lo hashamos. Hacemos el hasheo. Lo hashamos, porque lo que escribimos aquí al momento de editar la password es IPO normal. Es decir, son letras que nosotros entendemos. Él va a agarrar esto y lo va a hashar. Si son iguales, la password se mantiene con la password actual. Y si no, que lo hashee, porque hemos cambiado. Eso lo vamos a enviar aquí en el arreglo, en el pass usuario, en el lado del campo pass usuario. Otra cosa que tenemos que enviar también es el perfil usuario. Que va a ser igual a perfil usuario.
Post, perfil usuario. Ah, perdón, ya lo teníamos. Tenemos que enviar el estado. Nada más, el estado. Sí, eso nos faltaba. Entonces cambiamos estado. Qué distraído que estaba. Ya. El estado usuario es lo que nos faltaba enviar. Ahora ya tenemos eso, el estado. La password nueva, el ID, obviamente necesitamos enviar, ya van a ver para qué, al modelo método edit usuario. Enviamos toda esta información. Ahora nos vamos aquí al método, al modelo, usuario modelo, static, public, function, mdl edit usuario. Aquí vamos a hacer ya un update y posteriormente enviarlo al controlador, que el controlador en el JS lo reciba, que haga una alerta suave si lo hemos podido editar, etc. Bueno, ese proceso ya lo vamos a estar terminando la próxima clase. Lo dejamos aquí. Y bueno, esto de edit son varios pasos, por eso es un poco más largo que el de registro. Pero editar es lo más complejo del CRUD. No difícil, pero lo más complejo. El resto ya es bastante fácil, que es vista, eliminación y continuamos con los distintos módulos que serían. Sería hasta el día lunes, chicos. Pónganse al día. No se olviden descargarse siempre las clases compartidas. Cualquier duda en el grupo. Hasta la próxima.